primer café en cooperativa es presentado por La Educación Puede Cambiar el Mundo. Universidad Alberto Hurtado. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. No me endiesioché como me está acusando aquí Ernesto Tone. Estaba muy sentada en mi escritorio yo pensando en qué íbamos a conversar cuando de repente escucho que ya partíamos con el primer café, que hoy lo vamos a compartir con Ernesto Otone. ¿Cómo le va, señor Otone? Muy bien, Cecilia, ahí estamos. ¿Bien? Bien. Oiga, sí. el otro día que lo escuchaba hablar de la igualdad, de la... Qué interesante debate, allá vamos a comentar Bonito, eso. Sí. Él es director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Y estamos también con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo está, Luis? Hola, bien, Cecilia, buenos días. Un fin de semana de descanso, ¿ah? ¿Cierto? No hay nada que comentar hoy. Patricio Tranquilo, Zapata. no fútbol. Abogado Jugó constitucionalista, Chile, claro. Sí. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la América y presidente del Centro de Democracia y Comunidad. A propósito de Puro Chile, ¿qué les pareció el partido? El amistoso con México. ¿Lo vieron? Sí. ¿Se aburrieron? No, Alguien, un pero- amigo muy especialista me dijo, no, es que No, juegan los dos el mismo fútbol, entonces se neutralizaron. Eso, amigo, es un experto. ¿Un experto? Claro. Ah, ya. No, sí, algo de razón hay en eso. Sí. Intenso. Pero, Son equipos mira, el intensos. partido no fue el más entretenido del mundo. No. ¿Ah? No. Pero yo creo que estos partidos son útiles para ver. Yo no entiendo mucho por qué San Paoli entró a jugar con un solo delantero. ¿Ah? Pero también son el tipo de partidos en que uno puede hacer... Puede hacer esas puede hacer cosas. esas Hubo pruebas, muchos digamos. cambios. México hizo los 6 cambios, Chile no sé si también. Entonces son partidos un poquito extraños en eso. Pero yo creo que Chile salió bien parado. ¿Ah? A mí me dio mucha seguridad que Vidal está recuperado. Alexis Parece que nunca tuvo nada en la rodilla, que eso fue un... No, esa es la teoría de la conspiración, si tuvo problemas. No, pero ¿cómo? Él lo negó indignado. Que O era... sea, él superó que- la rodilla. que- Se operó de la rodilla. No, ¿Cómo? bueno, pero La no tenía recuperación. problemas en esta oportunidad Ah, no, y que no, este está fue recuperado. Jadwe el que dijo cosas que no No. eran ciertas. Así dijo él. Yo lo vi jugar, lo vi por la televisión jugar por la Juventus y está jugando normalmente. Claro. Entonces, Bueno, y el señor Zapato tiene nada que decir. ¿Tienen sueño con esto del cambio de hora? Bueno, Zapata sí, quiere yo presentar. yo pensé- Están más dormidos que otros lunes. Zapata anda vuelto un extremista. Sí, quiere- El encapuchado del primer Quiere café. encabezar la resistencia contra el cambio de hora. No, es que ayer andaba con harta rabia que nos hubieran quitado una hora del domingo. Más que el tema del sueño era, yo pensaba un recurso de protección contra la decisión, acto arbitrario, contra el derecho a la integridad física y psíquica, 19 número 1,
No, de verdad, yo creo que me haría famoso, me haría popular. De hecho, estaba pensando, tú no llegabas, Cecilia, yo pensé que te habías quedado con la hora antigua. No, sí había llegado, estaba arriba en el escritorio, revisando prensa, qué sé Oye, yo. Cecilia, Estaba lo otro durmiendo en el lo escritorio. otro quería comentar Está durmiendo la siesta. muy brevísimamente. Ah, La semana pasada discutíamos harto aquí en el panel sobre las declaraciones de Lagos, en fin. Sí. Yo llegué a mi oficina, veo mi correo y veo un larguísimo correo ¿Mm? a propósito del primer café, que no tenía nada que ver con política, era sobre el tema de las barras que habíamos hablado. Me mandó un correo, un vocero de la Asamblea Hinchas Azules, criticando un poco la forma en que yo había analizado el problema. No le he alcanzado a responder bien, lo voy a responder más largo, pero me llama la atención porque eso me confirma que así como hay gente que escucha el primer café por el tema político, por la discusión política, también tenemos un público que nos escucha pero por supuesto, por el tema del fútbol. por el tema del fútbol, por el tema del transporte, por el tema de tantos temas ciudadanos, no solamente la política, por Tiene supuesto. razón, tiene razón. Así que hablemos del cambio de hora. Eso sí que es un tema masivo. Oiga, No, pero sabes que a propósito del pero cambio de ¿sabe hora, de cambio de hora y de temas ciudadanos, yo la semana pasada, después del programa también, me tocó andar en metro y yo pensaba, no habíamos hablado acá del problema que se ha producido en las últimas semanas con esas fallas del sistema, que coincidió desafortunadamente con el alza en los valores. Y yo creo que ahí hay un tema, no digo que eso explique completamente estas operaciones que han habido de evasión, estos grupos que han tratado de generar una protesta? pero hay un problema, hay un problema ahí y coincidió súper lamentablemente una semana con fallas que son muy irritantes para la persona que está usando el metro, con un alza que no deja de ser. Si tú vas sumando el valor diario del metro durante el mes, es una buena cantidad y Pero un golpe. el otro día conversábamos justamente con el responsable de esta institución, de esta comisión que está encargada, ¿no es cierto?, de hacer los cálculos y de establecer cómo se va a subir el pasaje del metro, que no es una decisión del gobierno, ¿no? Claro, hay una mecánica. Es una mecánica. Pero para la ciudadanía no cae bien, lógicamente, y me hace gracia cuando en la televisión le ponen el micrófono a los usuarios y dice, ¿qué le parece el aumento de la tarifa? ¿Qué le va a parecer? Obvio que le va a parecer mal, ¿no? Claro. Pero bueno, pero es complejo porque se junta con estas fallas, ¿no? Es como cuando le preguntan a la gente, ¿qué le parece que haya taco? Mal. Mal. ¿le parece ¿O qué le parece que aumentó la benzina? Mal. Sí, son esas preguntas que no son preguntas. ¿Qué sintió en el momento de la explosión? Claro. Bueno. Oye, pero hay un elemento que me parece importante Ernesto. en lo que se señalaba. Mira, tú explicabas, Cecilia, que hay un sistema, que hay un sistema que funciona con un cierto automatismo. Yo creo que en las políticas públicas es necesario señalar esto, pero creo que hay un grave error a veces de un tipo de respuesta tecnocrática que la ciudadanía no está. Ha habido un señor que muy seriamente hablaba del polinomio. ¿Comprende? O sea, le decía, ¿y por qué se levantó? No, por el polinomio. Entonces, si tú decís, a la gente le decís, mire, le subió por el polinomio. Uno puede imaginar la respuesta de la gente de lo que hay que hacer con el polinomio. Claro, claro. Por favor, envuelve el polinomio. Y entonces, hay que... es también un problema de cómo se realizan las cosas, cómo se explican bien las cosas y cómo se evitan que hayan estos saltos de pronto. Yo creo que hay... ¿Pero quién debería explicarlo? No, el gobierno, naturalmente, los políticos. Esa es la función de la política, explicar, señalar. Y la también, empresa también, ¿eh? Y la empresa también. La empresa también, que yo el otro día leía, no sé dónde, que ha tenido también muchos cambios de ejecutivos la empresa últimamente, ¿no? En todo este periodo que ha habido algunas fallas y todo lo más. La empresa del metro. El metro. Claro, y Sí. que por fin van a nombrar el director. El gerente que general, el gerente digamos, claro. general. Gerente general, sí. que Está bacán. lleva mucho tiempo de Sí. interinato. Sí. Y entonces, pero yo creo que esa es una función de la política, precisamente explicar
el funcionamiento técnico de las políticas públicas y la recepción de la ciudadanía. Y especialmente dada a ver cómo decirlo, la calidad del metro. El metro es una institución para la vida diaria de las personas, pero además que tiene un nivel importante. Se ha visto resentido ese nivel, esa calidad se ha visto resentida por la cantidad de personas que lo usan diariamente y las incomodidades que eso significa, pero conservar la calidad del metro de Santiago, preservar su prestigio, es importante y en ese sentido la manera en que se presentan las decisiones, se toman los cambios es bien relevante. Ahora, hay un panel de expertos, ¿verdad? Que es de las tarifas del Transantiago, que el Transantiago es el metro y los buses. Y su presidente, que es Juan Enrique Koyman, que justamente, no me acuerdo del apellido, estuvo conversando con nosotros. Yo lo entrevisté, explicó claramente Sí, y claro. muy claro. Ahora, ¿no es también una obligación como ciudadano interesarse un poco en cómo funciona el país, en cómo funcionan las instituciones? Llevamos Sí, años con este sistema. Pero mira, Pregunto, ¿quién debería haber dado más explicación? Mira, ¿El ministro de Transporte Mira, la dijo? Cecilia, mira, yo creo que como siempre en estos temas que son de gran sensibilidad ciudadana, hay que tener un sentido de la historia. Si en Chile te estoy hablando de un Chile desde los años 50 hacia adelante. Si tú tomas en cuenta cuáles han sido los estallidos más violentos de la población, han sido estallidos en función de Alza del de transporte alzas de colectivo. la micro. Yo me recuerdo siendo niño lo que pasó en el año 57. En el año 57 hubo muertos. Y yo me acuerdo de que a la salida del colegio me tenía que subir en unos camiones de la Marina para llegar a mi casa. Es decir, aquí hay una larga y vieja historia con el peso que tiene la subida. Es algo emblemático, muy fuerte. Entonces, sabiéndose esa historia, se tiene que tomar las providencias del caso para tener un trato que no es tecnocrático, que es político. Ajá. Que es político en el sentido más noble de la palabra política, es decir, de gobierno. Claro, En el sentido de considerar que para la población esto es un golpe que simbólicamente es muy fuerte. Claro, que llega justo en un momento donde no está funcionando No, bien y todo lo demás. Pero por eso Koyman decía que hay un problema con los contratos, con las empresas, que todos los gobiernos, finalmente, estos contratos tienen que resolverlo. Pero Mira, de acuerdo, sí. entonces, ¿para qué le encargan a esta comisión de expertos que sean Por eso. los que decidan el Por precio eso del precio? yo creo ¿Quién que, se equivocó en yo eso? creo que hay que tener cuidado con los automatismos. Yo creo que hay que tener cuidado con los automatismos, que de repente cae la guillotina y se producen esto en temas que tienen una significación social simbólica muy fuerte y una historia muy dura. Eso es lo que estoy Sí, tratando de decir. Yo te agregaría un la 10% del tiempo que le dedicamos La a Cecilia explicar. muestra una completa indiferencia frente No, a mi estoy argumento. No, si aquí son ustedes los que pero tienen. Fíjate, Cecilia, fíjate A mí es no una me tiene que convencer a los auditores. Es una indiferencia ¿Cómo- tremenda. cómo discutimos la regulación de las alzas de los combustibles, el famoso Sí. MEPCO, que antes se llamaba, no sé cuánto se llamaba antes, para hacerlo más suave, para que las alzas no sean tan golpeadoras. Bueno, en el tema del metro estamos hablando del 80% de los ciudadanos, porque solamente el 20 o 25% usa automóvil particular. Tenemos un tema de evasión con los buses, que no hemos podido derrotar la evasión en el Transantiago. Entonces, que empiece a haber un flanco en el metro, repito, que es la joya del sistema, la parte que funciona mejor, es un asunto que requiere atención. Atención política. Y durante una semana tuvimos errores humanos importantes en la empresa. Muy grande, entendiendo que en el futuro el metro va a tener que ser la forma, Ahora la yo- columna vertebral de resolver el tema. Cecilia, respecto a este tema Sí, del Luis panel Larraín. y todo lo demás, yo creo que tiene algún valor, no sé si exactamente como está ahora, pero tiene algún valor que haya una institucionalidad que tenga ciertos elementos de independencia del gobierno de turno para efecto de la fijación de esta tarifa, porque si no, la reacción lógica de un gobierno va a ser no subir la tarifa, porque, Y subvencionar. porque políticamente obviamente que es impopular subir la tarifa.
Con eso llegamos al déficit que tenemos hoy día en el Transantiago. Simplemente hubo durante mucho tiempo en que era tal el desastre del servicio que no se subió la tarifa, ¿no es cierto? Y eso obviamente que va incrementando el déficit. Pero si uno deja absolutamente en manos de la autoridad política esta decisión, lo más probable es que no se suba la tarifa y que siga aumentando el déficit. Entonces, también tiene un valor el que haya una comisión Independiente. de expertos independiente que pueda hacer sus proposiciones. Creo que la institucionalidad en estos temas también es importante. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo no niego la necesidad de los expertos, la necesidad de producir esto, no estoy diciendo que haya que acumular déficit en las políticas públicas, ni mucho menos. Lo que yo estoy diciendo es que el manejo de la situación tiene que tomar en cuenta lo histórico, lo sociológico, la situación de la gente. Por supuesto, porque y hay una autoridad política que el ministro de Transporte porque tiene que explicar esto también. Porque en el Transantiago, si tú miras la situación de hoy con respecto al enjambre de micro amarillo y al salvajismo que eso significaba, ha tenido un avance extraordinario. Pero sigue siendo un fracaso el Transantiago. No. En ese aspecto, Ernesto, pero en otro aspecto sigue siendo muy mal evaluado. Muy mal. Sigue siendo mal evaluado. Pero por eso todo. Pero me pueden Sí. escuchar un segundo, por Por favor. supuesto, usted va a defender el Transantiago. No, yo digo, Robaretti. Te lo digo Siga. con pesar, O sea, como yo estamos me ya. dale, Te lo, dale. como estamos ya en el 18, Yo te lo digo digo, en paya, Robaretti. Te lo digo con pesar. Déjate de mandonearme y permíteme hablar. ¡Bravo! Entonces, Ya, dale. lo que yo estoy diciendo es que ha habido una mejora fuerte. Y esa mejora, porque no hubo, cuando se produjo un día para otro, esto lo hemos discutido largamente. Sí. Se han producido esto. Entonces yo llamo la atención a la preocupación en la relación entre medidas técnicas que son necesarias, no acumular déficit, hay que caminar con la realidad de las situaciones, pero a la vez tener una capacidad de relación, de comunicación, que evite estas situaciones, sobre todo cuando tienen históricamente una carga simbólica muy importante. Muy importante, no tan elegante como los anteojos de Larraín, que son de Oiga, forma de leopardo. En materia de elegancia, yo creo que hay un panelista acá Sí, que la lleva. la Y lleva. no vamos a intentar El italiano. competir. Que no soy yo. Y que no es Patricio Zapata. Por favor. Y no vamos a intentar competir con No, el él. mira, italiano. los lentes de leopardo, por favor. Oiga, pero en todo caso, también una reflexión sobre el metro. Ustedes son hombres que han viajado por el mundo. Conocen el metro de Nueva York, conocen el metro de París. ¿Cuántas veces me he quedado una hora atascada en el metro de París entre una estación y otra porque no sé qué, o que todos hay que empujarse y entrar como sardina? En fin, el metro de Nueva York, ni hablemos. Entonces, yo creo que aquí se tenía una percepción del metro de una época que era como un lujito, como que era para ciertas personas, y no hay una conciencia que el metro en todas partes es así. Es Claro. un medio de transporte muy masivo. Y... Pero qué bueno, Cecilia, que tú traigas esto a colación. bueno, se amigó conmigo. Vamos, Ernesto. Sobre todo con tu declaración cosmopolita. Porque hay que entender si el metro se va a transformar en la columna vertebral en el futuro. Porque, ¿qué pasa en París? En París, de una parte, la gente no usa el auto para ir a trabajar. ¿Y por qué no usa el auto? Porque hay una red de metro que llega prácticamente a todas partes, que sigue expandiéndose, y en donde, claro, en las horas puntas va lleno y va repleto, y de repente hay problemas. Oye, si de repente hay gente que se tira en la vía, o sea, hay algo que es parte de la tragedia humana nomás. Entonces, también hay que tener una cierta idea. Yo de pronto, en Santiago, me llama la atención, y Cecilia, eso tú lo conoces, cuando los días jueves, viernes, están las salidas de las carreteras en París, los tacos de 2 horas, 3 horas, 4 horas.
con autopistas gigantescas. Absolutamente. Entonces, también Sí, aquí Santiago... realmente nos ponemos un poco exigentes. Sí. Santiago a la entrada de Toronto, un fin de semana largo, estar es 3 horas y eso. media en 2 o kilómetros. o al entrar En San a Paulo, o a ni Nueva hablemos. York, en Sao Paulo ni hablar. Pero te digo, en las ciudades con mayor desarrollo en Sí. el mundo. Entonces, también hay acá una cierta nostalgia de la aldea, ¿ah? Del Santiago con pocos autos, del Santiago, digamos, de un Santiago que ya no existe. Es como cuando uno echa de menos al cogotero, porque la criminalidad ahora es muy violenta. ¿Ah? Entonces Y también hay que decir que asuntos ese que- reclamo es un reclamo más bien elitista. Luis ¿no? Larraín. Es un reclamo más bien elitista de los pocos que no. antaño, digamos, sí tenían autos. Claro. Es como cuando a mí me dicen, pero hay que, cuando hay estos fundamentalismos verdes o qué sé yo, la gente no debería comprar auto. Claro, es muy fácil a una persona que lleva 4 generaciones con auto pedirle que a la primera generación con auto no lo tenga. El problema es cómo los autos no se usan durante la semana porque hay un sistema alternativo que permite ir a trabajar y que permite sacar el auto solamente en ciertas horas. Bueno, en todo caso estamos tratando de que alguien del Ministerio Son de los problemas Transporte del no desarrollo. pueda explicar por qué no se ha explicado esta alza del transporte políticamente, porque es un tema que en cualquier momento yo pensaba lo mismo que en Ernesto Tone cuando había esta gente que se saltaba los molinetes, en cualquier momento puede ser mucho más gente, masivo, y se puede producir una situación políticamente poco deseable. poco deseable, ¿ah? Porque todo el mundo está enojado con el Transantiago, eso es un hecho, por más que haya mejorado el transporte, las esperas, todo lo demás, le falta mucho todavía Por supuesto. para funcionar como estaba planificado, como era el ideal. Bueno, eso en cuanto al transporte, vamos a ver qué nos dice hoy la Universidad Alberto Hurtado. Casos como la colusión de las farmacias o la fallida fusión DIS, Falabella, dan cuenta de la importancia de la labor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Resguardar la libertad económica es fundamental para una democracia. Sobre este tema tratará un seminario que se realizará hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, me acordé de los temas económicos, la política, qué está pasando, finalmente la entrevista de la presidenta Bachelet este fin de semana, donde dice que su ministro de Hacienda cuenta con toda su confianza, a pesar de los clamores de algunos para que renuncie, el encuentro de hoy de la presidenta con el presidente de la CPC, el señor Luis Larraín, y en Libertad y Desarrollo hay un estudio también sobre el desempleo, me imagino que tendrá algo que decir. Sí, habría mucho que decir. Yo creo que efectivamente la presidenta ha tenido que salir con mucha presencia a los medios de comunicación a cubrir lo que yo creo que ha sido un déficit, ya que estamos hablando de los transportes, un déficit del gobierno en materia de explicación a la ciudadanía de qué es lo que está pasando con la economía. Efectivamente nosotros estamos en un proceso de desaceleración económica. Todas las últimas cifras así lo confirman. El último IMASEC fue de un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior y de un 0,5% respecto al trimestre anterior, lo que ya se parece mucho a una economía que no crece. El año va a terminar de acuerdo a lo que ha establecido el Banco Central, que es un organismo independiente, en su informe de política monetaria, el famoso IPOM, va a terminar con un crecimiento que está entre 1,75 y 2,25, o sea, centrado en 2, pero con posibilidades de que vaya hasta 1,75, lo que claramente es una desaceleración económica. Bueno, todo eso significa que hoy día los indicadores de producción de prácticamente todos los sectores productivos están muy cerca de cero, que los indicadores de consumo también se han visto resentidos. Esto había comenzado un poco antes, se discute cuándo, si el último trimestre del año pasado, con baja en la producción, pero no había afectado todavía al consumo. Hoy día sí está afectando el consumo y uno mira las ventas, digamos, del comercio y otros indicadores de consumo y estamos prácticamente estancados. O sea, hay una situación compleja. Ahora, obviamente que hay distintas opiniones. Yo tengo una opinión que tiene que ver aunque a mí me parece que en Chile desde un tiempo a esta parte y en particular durante toda la campaña presidencial se desbalanceó la discusión
económica entre lo que es creación de riqueza y lo que es repartición de riqueza. Y estuvimos hablando durante mucho tiempo de repartición de riqueza y nunca nos fijamos de la creación de riqueza. Y se daba por hecho que la economía tenía que seguir funcionando tal cual, pero resulta que la economía funciona sobre la base de incentivos, funciona sobre la base de señales, funciona sobre la base de regulaciones. Y todos esos incentivos, todas esas señales y todas esas regulaciones, a nuestro juicio, y así lo hemos dicho, han ido contra la creación de riqueza. Y por lo tanto en algún momento esto tenía que resentirse, se está resintiendo, y obviamente que el gobierno está preocupado porque el modelo, el otro modelo, por así decirlo, sobre la base de mayor repartición de riqueza, requiere también que se cree riqueza, porque si no, no funciona. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una legítima preocupación en toda la ciudadanía y la presidenta ha salido a cubrir lo que yo creo que ha sido un cierto déficit de su equipo en explicar esto, digamos, ¿no? La presidenta dijo: heredamos un presupuesto que no estuvo pensado para actuar frente a la desaceleración, aunque el diagnóstico ya existía. ¿Qué más? Dijo que valora que estamentos como el Banco Central aseguren que en 2015 habrá un crecimiento algo mejor y en 2016 se retomará el ritmo de crecimiento. También dijo que a pesar de todo esto, va a cumplir todos los compromisos, aun cuando en qué gradualidad y oportunidad será algo que decidiré en su momento. Esto a propósito también de la reforma laboral que aparece como otro elemento que podría asustar a los empresarios o contribuir a esta desaceleración. Y antes de darle la palabra a Ernesto Tone, comentarles que esta mañana escuchaba declaraciones de Nicolás Monkeberg, que decía: hace unos meses tenían a los empresarios crucificados en la moneda, ahora se acuerdan de ellos. Ahora hacen gárgaras de la alianza trabajo público-privado, en fin, pero ahora los reciben en la moneda, pero antes los estaban crucificando en la plaza pública. Ya, todos esos elementos para que comente, no sé, si Zapata, si Otone, vamos. A ver, yo no sé dónde vio Nicolás Monkeberg que en Chile se estaba crucificando a los empresarios. Sí, mira, sí. Yo diría lo siguiente, Cecilia. Indudablemente hay maneras y hay ambientes que son más convenientes o positivos para la inversión. Y un gobierno, cualquiera sea su sello o su orientación ideológica, tendría que tener la capacidad de tener señales positivas a las personas que quieren invertir en un país, a las personas que quieren desarrollar un proyecto, que quieren correr un riesgo. Pero eso no puede ser sinónimo de que haya ciertos temas que estén vedados, que sean temas tabúes, sobre los cuales no se pueda conversar. Durante los años del presidente Sebastián Piñera se hizo una apuesta básicamente por el crecimiento. Coincidió afortunadamente para Chile y afortunadamente para el presidente Piñera con un ciclo en alza, con un ciclo que venía comenzando desde el año 2009. Y hubo una opción. El país valora ese crecimiento económico. El país agradece que hayamos crecido al ritmo que crecimos y que hayamos tenido altas tasas de empleo. Pero durante esos mismos años, mucha gente expresó su convicción en el sentido de que había que atacar ciertos frentes donde estábamos quedándonos rezagados, como educación. Entonces, no me parece justo que alguien, no digo que lo haya dicho Luis, pero alguna persona del campo, digamos, opositor, insinúe o diga directamente que hay temas sobre los cuales no se puede hablar, porque si se habla de esos temas, vamos a tener una hecatombe económica. Primero, porque no va a haber hecatombe económica, pero segundo, porque sería muy triste el país aquel en que tú no puedes conversar de una alza tributaria, no puedes conversar de una reforma educacional, porque inmediatamente tú tendrías un desplome de la inversión, del consumo y la producción. Yo me quedo con el juicio de los economistas que han dicho que el 90% de lo que está pasando hoy día se explica por el ciclo económico. Concedería sin ningún problema que hay un 10% de lo que está ocurriendo que tiene que ver con... ¿Quién dijo eso? Perdón, yo nunca lo escuché. Yo te diría que cuando yo escucho, por ejemplo, a José Gregorio, lo escuché en esta misma radio la semana pasada, no le puso esos números, pero dijo, el grueso dijo, la gran mayoría de lo que está ocurriendo se explica por el ciclo
económico. Pero el ciclo económico que incluye lo que Lo que está en pasando Chile. en América Latina, de que nosotros estamos vendiéndole a ciertos países que están comprándonos menos, como China. Estamos hablando de un ciclo que tiene como 4 años, está súper estudiado, tú eres economista, Luis. Aquí tenemos una realidad y la gracia de los gobiernos consiste en surfear bien el ciclo, No, en pero no el ciclo, ahondar yo la creo, crisis. que yo ahí discrepo absolutamente. O Bueno. sea, el ciclo económico hoy día en Chile es más favorable que hace 3 años atrás y que hace 4 años atrás. El ciclo de baja de los precios del cobre se produjo antes, durante el gobierno anterior de Bachelet, y yo diría que si uno, mira, hay una forma súper fácil de hacer esto, es comparar el crecimiento económico de Chile con el crecimiento económico del mundo. ¿Ah? Durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, el crecimiento económico de Chile fue mucho más alto que el crecimiento económico del mundo, ahora está siendo menor. ¿Ah? Y es una forma, ¿Y digamos, cuándo- que y te cuándo- aísla del Sí, ciclo. pero ¿te ¿cuándo fijas tú? empezó ese crecimiento? Claro. El crecimiento Entonces- empezó a entonces- fines del 2009, Ahí antes hay que un- llegara ahí Sebastián hay un Piñera. error, Luis. Sí, no, Ahí si yo hay no un- digo que no, hay yo un- simplemente estoy comparando hay lo un que pasa en error. Chile con el mundo. Y No, hay un error, Luis. y en yo tu estoy de comparación. acuerdo, perdón, y yo estoy de acuerdo contigo en que todos los temas hay que discutirlos. Lo que pasa es que los temas hay que discutirlos con seriedad. Y cuando un ministro de Hacienda, como Alberto Arenas, dijo durante la tramitación de la reforma que no había ningún antecedente que indicara que una reforma tributaria como la que ellos estaban planteando iba a afectar la inversión, me parece que no es discutirlo con seriedad. Y de hecho, la discusión posterior ha llevado a que efectivamente ese sea un elemento y que haya habido cambios en la reforma que se implementó porque efectivamente se pensaba que iba a tener un efecto sobre la inversión. Entonces, como lo dije en su oportunidad, la discusión válida es si el daño que tú vas a causar a la inversión se compensa porque tú estás haciendo cambios estructurales tales como mejorar la educación, que sean mejores para el país y para el futuro. Pero no digamos que no va a provocar ningún efecto en la inversión. Aquí hay 8.300 millones de dólares, que es una brutalidad de plata, 3% del PIB, que se van a retirar del circuito de producción para que los maneje el gobierno. Eso obviamente que tiene un efecto en la inversión, si no podemos esperar que no lo tenga. Yo no digo que no haya que hacerlo, yo digo, ojalá hubiera sido menos, digamos, porque yo creo que el impacto es demasiado grande. Discutámoslo, pero no digamos que no tiene ningún efecto. Tiene ese es el efecto, problema. pero Sí. lo que dicen algunos economistas que no es todo culpa de eso, ¿no? No, Esa- es que es no verdad, sea, eso no es es que verdad. no Claro. es todo. Y además la comparación... pero ¿por qué tiene tanto efecto? ¿Por qué, a ver. Yo, mira, tanto miedo a la mira, reforma tributaria? Mira, fíjate lo que voy a decir. Yo celebro la forma como Luis Larraín aborda el problema. En la primera parte, no en esta segunda. ¿Ah? En la primera parte. No, porque la primera parte es la más estratégica. ¿Ah? Es decir, esta afirmación que él hace, que tiene que haber un acento en la creación de la riqueza y en la distribución de la riqueza. Esas dos cosas van de la mano. El problema es que el déficit nuestro está en Chile y en América Latina en la distribución de la riqueza. Y aquí ha habido un esfuerzo muy grande. Es un gobierno que en muy poco tiempo ha tenido que hacer una reforma tributaria, que es una reforma tributaria muy profunda. Una reforma tributaria que se ha hecho con acuerdos, que no se ha hecho sin considerar la opinión de los empresarios, sin discusión en las instituciones republicanas. Se ha hecho con todos esos elementos y ya se va a aprobar. O sea, vamos a haber hecho un paso muy fuerte. Claro, es difícil pensar que eso no vaya a tener un efecto sobre el otro elemento que señalaba Luis, que es la creación de la riqueza. Ahora, yo creo que esto es un bien para Chile estratégicamente. Señalado esto, también me parece muy importante rescatar un elemento. El problema es que naturalmente en esta coyuntura, que es una coyuntura muy difícil para América Latina, porque si tú haces la comparación con el mundo, claro, te entra China, te entran otros elementos de el crecimiento. precio del cobre. Sí. Te entran muchos elementos, pero hoy día América Latina está en una situación de caída brutal, abrupta, y en Chile se va a seguir creciendo, poco, pero se va a seguir creciendo, y eso, a mi juicio, es muy importante. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café con Ernesto Tone, Patricio Zapata y Luis Larraín. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras.
el de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. ¡Tiquitiquitá! ¡Una nueva palla del pato! ¡Aquí está! Este 18, muévete con tus tarjetas y sal a celebrar la pata, en auto o en camioneta. Celebra estas fiestas patrias con tus tarjetas de crédito Banco Estado y aprovecha las 3 o 6 cuotas sin interés en todos los rubros y en todo Chile. Banco Estado. De Chile, de los chilenos. Oferta vigente del 1 al 30 de septiembre de 2014. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico. Y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Si sabes escuchar. Saber escuchar provoca cosas buenas. Con sus nuevos planes preferentes, Más Vida te da acceso a medicina de primer nivel, con mayores coberturas, más beneficios y con la libertad de elegir el plan de salud preferente que más te acomode en la red de salud Universidad Católica Christus y en Clínicas Alemana, Universidad de los Andes, Las Lilas y Santa María. Infórmate en másvida.cl. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. El Opel Antara tiene luces Bisenón, sunroof eléctrico, 6 airbags, llantas de aleación 19 pulgadas, radio touch color con Bluetooth y puerto USB, control de estabilidad y control de tracción, tapiz de cuero con asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, motor turbo diésel 2.2 de 184 HP y 40 cosas más que no caben en esta frase de radio. Opel Antara, un auto tan completo que no alcanzarás a mencionar todo su equipamiento. Conócelo en tu concesionario Opel más cercano o agenda tu test drive en www.opel.cl. Opel, wir lieben Autos. Equipo Teatro presenta El Matucana 100, una comedia en 3 capítulos, una innovadora puesta en escena que usa el formato del sitcom para relatar la vida de 5 hermanos y su reencuentro con el padre, luego de 10 años de ausencia. Más informaciones en www.m100.cl. Este martes seguimos con todo. El camino a Copa América se vive al aire libre. Chile frente a Haití. A partir de las 7 de la tarde, sigue todas las alternativas del nuevo desafío de La Roja en directo desde Estados Unidos. Chile, Haití, imperdible. Este martes, 7 de la tarde, al aire libre en Cooperativa. El cariño no es fácil de conseguir. Y La Tercera lo logró. El diario más querido por los chilenos es La Tercera. Según Chile 3D GFK Adimark, La Tercera es número 1 en afecto en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile. ¿Ya viste lo que pasa al usar tu Poet de siempre en un paño sobre el teléfono? ¿Y al pasarlo por el control remoto? ¿Y en la casita de tu mascota? Descubre todo lo que puedes sentir con Poet entrando a descubrepoet.com. Poet, despierta tus sentidos. Encendí la radio y me comenzó a hablar en latín sobre la historia de la humanidad. Van 3 semanas y recién va en el siglo XIV. Esa radio fue víctima de un repuesto alternativo. Que tu vehículo no sea otra víctima más. Por eso ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet con descuentos de hasta 60%. Y kit de pastillas de frenos delanteros AC Delco para Cruz desde 12.990 pesos. Además participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 12 grados. 12 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa.
Seguimos en el primer café, estamos con Patricio Zapata, con Luis Larraín y con Ernesto Otone. La semana pasada me retaron mucho los auditores, me dijeron: Cecilia, te asustaste y no fuiste capaz de preguntarle a Ernesto Otone ese trascendido de una reunión en su casa privada con el ministro Peñailillo y con Enrique Correa. Y que había salido y que por qué, y muchos mensajes. Y dije, no me asusté, sino que me olvidé de preguntarle. ¿Cierto, Ernesto, que te dije después que me había olvidado? Sí, pasó la vieja ya. No pasó nada la vieja. Usted, eso, no, mira, no. Por la transparencia. ¿Qué transparencia? Mira, el tema es el siguiente. Yo creo que fue... yo no quiero volver a armar un lío con todo aquello. ¿Ah? Yo invité a 2 personas a mi casa, que son 2 amigos, a conversar. Además no conversamos las cosas que dice la prensa, porque nadie sabe de lo que se conversó. El problema es, lo que me preocupa, Cecilia, es el método. Media hora después del almuerzo me llama un periodista y me dice en forma inquisitiva: ¿con quién almorzó usted? Entonces yo le digo: perdón, yo almuerzo con quien quiero. ¿Ah? Media hora después de eso. ¿Y cómo supo? Me dice: porque un vecino me informó que había habido ese almuerzo en su casa. Hoy tiene un vecino soplón. Entonces yo le digo, yo le digo, ahí fue cuando yo dije, bueno, pero ¿qué estamos con la Gestapo, con los comités de defensa de la revolución o con la vida de los otros? Hoy la vida, gran película. Bueno, gran película, pero habían grandes vecinos ahí también que informaban de las cosas. Entonces a mí me pareció un método incorrecto. Yo no estoy contra la transparencia, pero estoy también por contra métodos que son métodos de invasión a la privacidad. De que un vecino te espíe para decirle al otro no es buen periodismo. Ernesto Otone, es que no es cualquiera, el ministro del Interior. Oye, pero yo no tengo ningún problema en decirlo. ¿Ah? Yo no tengo ningún problema en señalarlo, en decirlo, que me reúno con esto, con otro. A mi casa ha ido mucha gente, pero la forma como se dio esto, es la forma, lo que yo estoy diciendo, no es buen periodismo. Esa es mi opinión. Pero no quiero volver sobre eso, porque ya fue solo una reunión de camaradería y de hablar de fútbol y del no hablamos de fútbol ni del Wander, hablamos de la situación en general, de cosas, pero no hubo una agenda, no era una reunión para algo en particular. Uh-huh. Bueno, ¿aclarado el tema o no? Bueno, pero yo quería dejar en claro que aquí no hay censura. Eso quería dejar en claro. Ya, claro, censura a Otono, no le preguntan esto. Bueno, está pero listo. En absoluto. Y el otro tema me preguntan cosas terribles. Y lo otro que quería decir muy brevemente es felicitar a Patricio Zapata por su columna sobre China, sobre la violación de los derechos humanos en China, y teniendo en cuenta que es uno de los principales socios económicos, o con quien, más que principales, con quien Chile tiene un gran intercambio económico. Una reflexión que uno se viene haciendo hace rato sobre eso, y muy interesante esa reflexión, Patricio Zapata. Sí, pues se cumplían ahora en agosto 25 años desde la matanza de Tiananmen. En esos mismos días, allá por junio del 89, hubo una movilización estudiantil pidiendo honestidad en las altas esferas del Partido Comunista Chino contra la corrupción. Eran cabros que estaban pacíficamente expresándose, no había ningún tipo de terrorismo ni nada por el estilo, y hubo cerca de 2.000 muertos. Y en estos mismos instantes yo siento que se está echando pie atrás en el compromiso que tiene el Partido Comunista Chino con que las elecciones en Hong Kong del 2017 sean elecciones libres. Ese fue un compromiso que se asumió cuando se retorna a China, Hong Kong. Así que me pareció importante, porque a veces siento que hay personas que tienen obsesiones con ciertos países y de pronto son muy obsesivos con Cuba, por ejemplo, pero no hacen reflexiones sobre lo que pasa en otros ámbitos. A mí, a propósito de la columna, alguien escribió al diario diciendo: ¿y tú, Patricio, por qué no condenas también de repente abusos por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Ah? Y mi reflexión es: yo nunca he tenido problemas, por ejemplo, para decir que lo que pasa en Guantánamo es una grave violación a los derechos humanos, porque las personas tienen derecho a un juicio. Ahora, yo también le diría a esa persona: pero hay una diferencia
entre las violaciones a los derechos humanos que pueden ocurrir en democracias, porque aquí en Chile, entre nosotros, puede que haya violación a los derechos humanos en la Araucanía, de repente, en Estados Unidos o en Francia. Claro, eso es la diferencia, pero no es lo mismo identificar a regímenes donde la violación a los derechos humanos es sistemática, porque hay totalitarismo. O sea, hay una gran diferencia entre un país donde tú tienes casos de violación a los derechos humanos, gobiernos que hacen tropelías, y regímenes donde no hay libertad, donde hay partido único, donde no hay prensa libre, donde no hay crítica, donde no hay disidencia. Hay una tremenda diferencia y por eso a mí me parece que China Popular, que es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo, un país que tiene cosas muy maravillosas, tiene un talón de Aquiles brutal, la falta de libertad. Y creo que decirlo no es una cosa odiosa, ni hay que decirlo. ¿Y qué intercambio económico tiene Chile con Cuba? No sé cuál es la identidad de eso. ¿Sí? Poco, pero ha ido muy creciendo. mínimo. Lo que pasa es que la economía cubana es muy pequeña. No, digo, pero si no tenía por razones de principio. No es por razones de principio, es por razones de ausencia de economía. Claro. Entonces la economía va por la economía no tiene ética. Ya. Cuando se trata de hacer tratos económicos. No, pero ten cuidado. Angola, por ejemplo. Ten cuidado, porque ten cuidado en señalar eso, porque también las relaciones, sí, claro, sí. Pero las relaciones internacionales tú tampoco las puedes medir. Sería absurdo que los países latinoamericanos y que Chile no le vendieran cobre a China, digamos. Eso yo creo que ni el más purista podría pedirlo. Tú puedes tener relaciones. Ahora, lo importante es que al mismo tiempo de eso, tú señales la condena a la violación a los derechos humanos. Sí, fíjate, Cecilia, el uso del elemento económico como parte de una política para enderezar a un Estado, a un gobierno, es un instrumento que hay que analizar con mucho cuidado. Han habido algunos casos excepcionales de boicot que han sido funcionales, como el boicot a Sudáfrica, claro. Ahora mismo se están aplicando sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea para efectos de evitar que incursione más en la política ucraniana. Pero hay otras experiencias de boicot que son un desastre. Yo siento que lo que ha pasado con Cuba misma y el boicot de los Estados Unidos no ha sido funcional, no ha ayudado a acelerar un proceso. Entonces, yo diría, no seamos mecánicos. Más bien ha generado un argumento para el régimen cubano. Entonces yo te diría, no pueden ser dos planos completamente separados, la actividad económica y la relación política, pero uno puede tener una relación comercial con un país y cada cierto tiempo expresar una preocupación respetuosa con la soberanía de ese país, pero también consciente de los derechos humanos. Y sobre todo en el momento de los cubos, cuando hay que hacer condenas en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Claro. Tenemos varios temas. Señor Luis Larraín, ¿usted está de acuerdo que vengan los presos de Guantánamo a Chile? ¿Que se acepten algunos? La verdad es que no lo he pensado mayormente. No sé, digamos, qué significa, porque tendríamos nosotros que aceptar presos de Guantánamo. La verdad es que no es un tema en el que yo sienta, digamos, que nosotros estemos muy cercanos o tengamos algo que ver, digamos. Así que porque el gobierno se abrió a la posibilidad, hay algunos que dicen que sí, que es posible, parece una cuestión de solidaridad. Yo yendo... ¿Con quién? Perdón, con Estados Unidos. Porque de eso estamos hablando. Lo que pasa es que el presidente Obama, Patricio Zapata, lleva años tratando de poner fin a la situación irregular de Guantánamo y está atrapado en una disputa con el Congreso norteamericano, con los tribunales norteamericanos, y aunque parezca insólito, la solución es sacar a las personas que están en ese enclave, que están ahí en la isla de Cuba, y llevarlos a otro país que esté dispuesto a recibirlo. Ahora, lo que a mí me pasa es que si es para tener a las personas indefinidamente esperando un juicio que no sabemos cuándo va a llegar, no tiene ningún sentido, esa es mi opinión. Si es para colaborar en una regularización, para los efectos que vayan a presentarse a responder ante un tribunal internacional, donde puedan tener la posibilidad de defenderse esas personas, porque están acusadas de crímenes atroces. Estas personas que están en Guantánamo están acusadas de actos de terror. Pero el punto es que están acusadas hace 10 años, hace 8 años, hace 7 años, sin juicio. Entonces, ¿para qué? Repito, si es para regularizar esto y que esto termine en un juicio, yo no tendría problema. Pero ¿cómo podría terminar un juicio? Que se le acusa ante el Tribunal Penal Internacional. Mira, yo creo que es muy complicado.
Yo estoy de acuerdo con esto porque al final cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de solidaridad con Estados Unidos. No nos engañemos. No estamos hablando de solidaridad con criminales atroces. Estamos hablando de solidaridad con Estados Unidos, que yo creo que hizo mal en generar en Guantánamo una situación del punto de vista jurídico insostenible. ¿Ah? Generó una situación jurídicamente insostenible y ahora tiene que resolverlo. Entonces, a lo mejor habrá que buscar una salida a través del derecho internacional, de los organismos internacionales, etcétera. Pero un país que toma una decisión unilateral y que después hay que sacarle las castañas con la mano al gato. Entonces yo no sé por qué el gato va a maullar en chileno. ¿Ah? Ya. ¿Comprendes tú? Eso, Sí, yo absolutamente. creo que también Chile no tiene mucho que ver en eso y no está estrictamente relacionado, pero a mí me gustaría hacer mención a lo que sucedió en manifestaciones con ocasión del 11 de septiembre, en la cual un grupo de manifestantes intentó quemar vivo, A un periodista, de hecho ¿no? le prendió fuego Sí. a un periodista. O sea, yo creo que, lo hemos conversado otras veces en este mismo programa, yo creo que nuestro país le está haciendo falta un protocolo más preciso respecto a qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido en una manifestación. Y cuáles son las formas, porque obviamente alguien me puede responder, bueno, obviamente que no está permitido quemar a alguien. Ya, No, no ya, está permitido los encapuchados tampoco. pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que la policía está autorizada a tener y que la sociedad, a través de sus políticos, va a validar para evitar que existan este tipo de cosas? Porque yo creo que no puede seguir, porque empezamos, digamos, con los locales comerciales, después seguimos con los policías, ahora vamos en los periodistas. Entonces, como sociedad, ¿cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar? ¿Cuáles van a ser los protocolos que vamos a elaborar y a respetar para que no sigan provocándose estas cosas? Ya hemos discutido acá otras veces respecto al rol que pudieran tener las manifestaciones públicas, digamos, en la política, pero yo creo que no es posible que sigamos con este nivel de violencia. Bueno, y creo que es una responsabilidad del gobierno llamar a todos los políticos para que haya en esta materia decisiones. En todo caso, ya se presentó, el gobierno anunció que presenta una querella en contra de quienes resulten responsables en esta manifestación. La Intendencia recopila los antecedentes de estos casos para incluirlos en la querella. Se está investigando, son grupos muy minoritarios que no entienden lo que es la democracia. Bueno, en fin, son declaraciones... No solo que no entienden, que están contra la democracia. Claro, no solo no entienden, están en contra. Y por supuesto todo el repudio y rechazo a un hecho que no puede quedar impune y que todos debemos rechazar, dijo también Matías Walker. Bueno, en fin. Perdón, Cecilia, sí. una cosa más. Ernesto En Toni. una marcha que fue extraordinariamente pacífica. Era una marcha que era una marcha en la cual habían elementos culturales, que marchó sin ningún problema, y estos grupos aparecen al final. ¿Quiénes son? Son sectores antidemocráticos. Definámoslo así, yo más no sé, pero yo sé que esa gente no le interesa ni la democracia, ni los derechos humanos, ni nada que tenga que ver con la nobleza de esa marcha. Es gente enemiga de esa marcha, que va a cumplir lo suyo propio. Y eso requiere un trabajo de inteligencia de los organismos policiales, de inteligencia del Estado, y a esa gente hay que proteger la democracia de ellos. Llevamos años pidiendo la labor de inteligencia y de una manera de que muy mala inteligencia con el mucho tema de los tiempo. encapuchados, y todavía no se logra llegar a buen puerto. Hay otros temas, rapidito. Las indicaciones de la reforma de educación, ¿las conocen? ¿Algo que decir? ¿Ustedes creen que la oposición con esto se va a allanar a aprobarlo o no? Hay algunas voces que dicen que no es suficiente. ¿Sí? ¿No? Rapidito. ¿Las conocen? Sí, o sea, yo conozco algunas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de la famosa compra de los colegios, que se viene morigerando, en el sentido que se aceptaría alguna propiedad y se aceptaría arrendamiento con una tasa del 11% del avalúo fiscal, que es una cuestión parecida a lo que se usa
por parte del Servicio de Impuestos Internos para regular transacciones entre empresas relacionadas. Es como una medida que ya existe y que por lo tanto parece bastante más sensato que simplemente prohibir de que alguien pueda arrendar un colegio. Desde el principio, yo por lo menos lo dije, me parece absolutamente insensato que alguien prohíba que se arrende un colegio. Ahora, hay que ver, digamos, el detalle de esas, pero por lo menos va a atacar algunos de los puntos que más se discutieron del proyecto, que se discutieron por parte de la oposición, pero también por parte de los profesores, de los padres y apoderados, e incluso al interior de sectores de la nueva mayoría que dijeron que la solución que estaba proponiendo el proyecto era malo. Así que, bueno, veamos cómo evoluciona esto. Pero a mí me parece muy bien que se esté conversando, se esté recogiendo opiniones y se esté buscando soluciones. Yo he dicho desde un primer momento que el tema de la reforma educacional, particularmente en la parte de la educación básica y secundaria, que me parece que es junto con la preescolar, el corazón de toda reforma que quiera prefigurar una sociedad más igualitaria, tiene que ser de una manera que tome en cuenta toda la complejidad que ahí existe. Existen situaciones muy diferentes, estructuras muy distintas de esos colegios, y hay que buscar esas soluciones. Yo creo que se está en el buen camino. Bueno, y hay un aviso que quiere pasar Luis Larraín, invitarnos a un aviso comercial. No sé si nos está invitando, vamos a ver. El aviso comercial no, lo que pasa es que nosotros en Libertad y Desarrollo hemos abogado porque la derecha discuta las ideas, que la derecha tenga su propio proyecto. Yo me voy ahora al ex Congreso Nacional a un programa, digamos, de discusión sobre el proyecto político de la centroderecha y sus nuevos desafíos. Va a haber gente como Cristian Larroulé, Lucía Santa Cruz, Carlos Frontaura, algunos panelistas de acá también. Voy a estar yo, va a estar Gonzalo Miller, va a estar Aldo Casinelli, va a estar Hernán Larraín Mate, Alejandro San Francisco, Gonzalo Cordero. Todos vamos a discutir sobre este tema del proyecto político de la centroderecha y sus nuevos desafíos en el ex Congreso Nacional. Y creo que es parte de la labor que la derecha tiene que hacer en Chile para efectos de definir mejor su proyecto político. La entrevista de Lucía Santa Cruz también interesante este fin de semana. Así y Patricio Zapata, ¿el binominal qué va a pasar? Bueno, empieza la discusión en el Senado. Ahora que están pidiendo sí, hay dos senadoras más. Hay una tensión bien compleja porque la demanda de algunos senadores regionalistas es que haya un piso de 3 por región. Y hay que pensar que estamos en un proceso en que todavía estamos discutiendo crear nuevas regiones. Entonces, a mí me parece que lo positivo sería pensar esto con proyección. O sea, si uno decide que toda región va a tener al menos 3 senadores, que es una opción, bueno, tomemos la decisión en forma estructural, porque si el día de mañana creamos la región, por ejemplo, del Ñuble, o creamos la región de Linares, porque esos son proyectos que están en marcha, porque nuestras viejas provincias parece que quieren resucitar, parece que no fuimos capaces de reemplazar las provincias por las regiones. Bueno, eso significa un Senado con más senadores. Entonces yo creo que es positivo que los senadores de regiones planteen esto, pero asumamos que eso puede significar un Senado de 60. ¿Y eso sería inconstitucional, como dicen algunos? No sería inconstitucional, hay que discutirlo. Bueno, en todo caso, ahí está esta demanda y eso significa que el ministro Peñalillo tiene que volver a reunirse, volver a analizar el tema y se puede atrasar el... No sé si se va a atrasar, pero esto demuestra que hay pocas cosas más difíciles que lograr que un conjunto de incumbentes modifique las reglas con las cuales se les elige. Sí. Es muy difícil. Pero yo no tengo muchas dudas. Vamos a tener un nuevo sistema electoral. Esto se va a aprobar durante este segundo semestre. Yo diría que para noviembre está aprobado, pero va a ser muy difícil. Eso sí. Yo fíjate que no sé si todas las razones que se esgrimen obedecen a un concepto de la patria en el futuro. Puede que haya algún tipo de... algunos de los senadores que están pidiendo cambios acá, de pensamiento, si es que no se hace ese cambio, no salen elegidos. Claro, de pensamiento. Bueno, pero tú sabes la frase de Hegel que la historia camina por caminos torcidos. ¿Ah? Entonces, eso es así. Sí. Bueno, en todo caso... Carlos, pero lo que yo quiero decir es que hay un punto que a mí me parece interesante, porque hay el elemento población, pero hay además el elemento territorio. Sí. Y el elemento territorio tiene importancia estratégica. Y en ese es distinto el Senado que la Cámara. Sí. Claro, y en ese sentido hay un punto bien importante,
que yo quería destacar. Y segundo, quiero agradecerle a Luis porque me tenía muy nervioso con ese papelito que ¿Por tenía qué? adelante. No, era el papelito de la reunión. ¿Y por qué lo tenía nervioso? Porque no sabía lo que era, porque ya. sapo. Quería No, hacer una denuncia. claro, aquí a salir la... nuevas declaraciones del expresidente Lagos. Por Claro, más todavía de las Yo decía, ¿qué le realizadas dijo ayer. Lagos a la raíz? Claro. Entonces, oye, no, me parece muy importante la reunión que la anuncia y inshallah que eso sea una mirada larga y una mirada positiva para el país. Bueno, en todo caso les quería decir a propósito del binominal, Carlos Bianchi y el cambio dijo, si el gobierno no cambia parte del proyecto me vería obligado a votar en contra. Oye, Bueno, ya. Y mandémosle finalmente un saludo al vecino de Ernesto Tone, que no sea más soplón. No, sí, que sea soplón. Que sea No, soplón, no hace la pega a los periodistas. Lo tenemos identificado el vecino. Claro, Tone. y yo creo que Ernesto Tone tenía miedo que el papelito diera a conocer otro almuerzo, otra comida. No. Ya. No, quiero decir que el vecino ya está identificado. ¿Ya? Ha sido puesto bajo vigilancia y estamos viendo sistemas de tortura. No, para ahora, aplicarle. oiga, bien chiste. Oiga, al vecino le falta la segunda parte. ¿De qué hablaron? Vecino, ya, esperamos Ahí eso. llegó el Buscar vecino. otro vecino. No, Claro. el edificio está bien construido, tiene paredes gruesas. Bueno, Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Gracias a ti, Cecilia. Cecilia.